Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos el día número 84 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el libro de Josué, capítulo 10 al 11, y el libro de los Salmos, capítulo 128. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 10. Cuando Adonisedet, rey de Jerusalén, se enteró que Josué había conquistado ahí consagrándola al exterminio, y que había tratado a esta ciudad y a su rey como Jericó y a su rey, y a los habitantes de Gabaón, había hecho un pacto con Israel y estaba con él. Le entró mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad tan importante como la ciudad donde vivían los reyes más grandes que hay, y todos sus habitantes eran valientes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a On, rey de Hebrón, y a Farán, rey de Yarmut, a Yafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: vengan, ayúdenme a combatir contra Gabaón, porque ha hecho un pacto con Josué y con los israelitas. Los 5 reyes amorreos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Yamnut, el de Yarmut, el de Laquis y el de Eglón, salieron y subieron con todas las tropas, acamparon cerca de Gabaón y lo atacaron. Los gabonitas enviaron mensajes al campamento de Gilgal para decir a Josué: no niegues tu ayuda a tus siervos, ven rápidamente a socorrernos y salvarnos, porque han salido aliados contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. Josué fue desde Gilgal con todos los combatientes, los más selectos del ejército. El Señor dijo: no les temas, porque yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistir ante mí. Josué cayó sobre ellos de improviso, después de haber caminado toda la noche desde Gilgal. El Señor los dispersó ante Israel, causándoles una gran derrota en Gabaón. Los perseguidores por la cuesta de Beterón, batiéndolos hasta Azeca y Maqueda. Cuando iban huyendo ante Israel en la cuesta de Beterón, el Señor hizo caer sobre ellos una tormenta granizada hasta Azeca, y murieron todos. Murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. El mismo día en que el Señor entregó a los amorreos en poder de los israelitas, José se dirigió al Señor y dijo: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Todo esto está escrito en el libro del justo. El sol se detuvo en el cielo y tardó un día entero en ponerse. No ha habido un día como aquel, ni antes ni después, en el que el Señor haya obedecido la voz de un hombre, porque el Señor combatía a favor de Israel. Josué con todo Israel regresó al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva próxima a Maqueda. Informaron a Josué: los 5 reyes han sido descubiertos escondidos en la cueva de Maqueda. Josué ordenó: colóquenles grandes piedras en la entrada de la cueva y póngalas algunos hombres para custodiarla. Ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos, córtenle la retirada y no lo dejarán entrar en la ciudad, porque el Señor su Dios se los ha entregado. Josué y los israelitas los derrotaron completamente hasta acabar con ellos. Los que lograron escapar se refugiaron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo regresó sano y salvo y el campamento de Josué en Maqueda. Nadie se atrevió a decir nada contra los israelitas. Destapen la entrada de la cueva. Saquen a los 5 reyes y tráiganmelos. Así lo hicieron. Sacaron la cueva a aquellos 5 reyes, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Yarmut, el de Laquis y el de Eglón. Cuando los llevaron donde se encontraba Josué, llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes del ejército que le habían acompañado: acérquense y pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y lo hicieron. Entonces Josué les dijo: no teman, no se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así trataron al Señor a todos los enemigos contra los que tengan que combatir. Después Josué los golpeó y los mató. Los colgó de 5 árboles, y así estuvieron hasta la tarde. Pero al ponerse el sol mandó a descolgarlos y echarlos en la cueva donde se habían escondido, y subieron a la entrada grande piedras que pudieron verse todavía hoy. En aquel mismo día Josué conquistó Maqueda y las pasó a cuchillo.
consagrado el exterminio a su rey y a todos sus habitantes sin dejar ni uno. Al rey de Maqueda le trató como había tratado el rey de Jericó. Desde Maqueda, Josué y con todo Israel se fue a Libna y lo atacó. El Señor se le entregó también con su rey y pasaron cuchillo a todos sus habitantes, sin dejar uno. Josué trató a su rey como había tratado el rey de Jericó. De Libná fue a Laquis, la sitió y la atacó. El Señor se le entregó y ellos le conquistaron el segundo día y pasaron cuchillo a todos los habitantes como había hecho en Libna. Entonces Jorán, rey de Geser, vino a ayudar a Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su pueblo sin dejar sobrevivientes. De Laquis fue a Eglón, la sitió y la atacó. Lo conquistó aquel mismo día. Le pasó a cuchillo y lo consagró al exterminio con todos sus habitantes como había hecho con Laquis. De Eglón sirvió a Hebrón y la asaltó. La tomó y le pasó cuchillo, lo mismo que a su rey y a todas las ciudades que debían Hebrón todos sus habitantes, sin dejar ni uno, como había hecho en Eglón. Los consagró al exterminio con todos sus habitantes. Después regresó a Debir y la atacó y la conquistó con sus reyes y todas las ciudades que dependía de ella, pasando cuchillo y consagrando el exterminio y todos sus habitantes sin dejar ni uno. Trató a Debir y a su rey como había tratado a Libna y a los suyos. Josué conquistó toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la Cefela, la ladera y derrotado a todos sus reyes. No dejó a ningún sobreviviente ni que consagró el exterminio a todos sus habitantes como había mandado el Señor, Dios de Israel. Josué derrotó desde Cades, Bernea hasta Gaza, y todo el territorio de Gosén hasta Gabeón. Se apoderó de todos sus reyes y todos sus territorios de una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía a favor de Israel. Después Josué, con todo Israel, regresó al campamento de Gilgal. Capítulo 11. Al atardecer de estos hechos, Yavín, rey de Jasón, mandó unos mensajeros a Joab, rey de Madón, el rey de Cimerón, al de Azafar, a los reyes que habitaban en la montaña del norte, el anillo del sur, Genezaret, en la Cefela y en la altura de Dor, al oeste, a los cananeos de este y el del oeste, a los amorreos, a los hititas, a los pereceos y a los jebuseos de la montaña, a los jebeos que habitaban al pie de Hermón, en la región de Mizpa. Todos estos salieron con sus ejércitos, una multitud innumerable como la arena de la playa, con muchísimos caballos y carros de guerra. Reunieron todos, acamparon juntos a las aguas de Merón para combatir contra Israel. El Señor dijo a Josué: no les temas, porque mañana, a esta misma hora, yo los entregaré muertos ante Israel. Romperá las patas de sus caballos y quemará sus carros de guerra. Josué con sus guerreros los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayeron sobre ellos. El Señor se los entregó a Israel, con todo los retó y los persiguió hasta Sidón, la grande, hasta Misrefot al oeste y hasta el valle de Mizpa al este. Los derrotó sin dejar ni un sobreviviente. Josué hizo lo que había mandado el Señor, rompió las patas de sus caballos y quemó sus carros de guerra. Después regresó, tomó Jasón y pasó cuchillo a su rey. Jasón era entonces el capitán de todos estos reinos. Pasó cuchillo a todos sus habitantes sin dejar uno, consagrándolos al exterminio, e incendió la ciudad. Josué conquistó todas las ciudades, todos los reyes, y a todos los pasó cuchillo, consagrándolos al exterminio, como le había mandado Moisés, siervo del Señor, pero Israel no encendió ninguna de sus ciudades levantadas sobre las colinas, excepto Jasón, que fue encendida por Josué. Los ritas se quedaron como todo el botín de esta ciudad, incluso el ganado, y pasaron cuchillo a todas las personas sin dejar ni una. Josué siguió al pie de la letra la orden del Señor que había dado a Moisés, y éste, a su vez, le había transmitido a él. Así conquistó Josué toda la región montañosa, todo el Negev y toda la zona de Gosén, de Safela al Arabá, las montañas de Israel con sus valles, desde la montaña de Jalac, que sube hasta Seir, hasta Baal-Galad, con el valle del Líbano a los pies del Hermón. Capturó a todos los reyes y los mató. Josué tuvo que luchar durante mucho tiempo contra todos estos reyes. Conquistó por las armas todas las ciudades, porque ninguno había firmado la paz con Israel, excepto Gabeón, ciudad de los Jebeos. El Señor había decretado que todas esas ciudades se obstinaran en atacar a Israel, para que así fueran consagradas sin piedad al exterminio y en aniquilarlas, como ya mandó el Señor a Moisés. Josué acabó con las aniquitas de la montaña de Hebrón,
de Debir, de Anab, de la montaña de Judá y de Israel. Los consagró al exterminio con sus ciudades. No quedó ni una aniquita en la tierra de Israel, salvo Gazá, Gad y Asdón. Josué conquistó todo el país, como el Señor había dicho a Moisés, y le partió los lotes a las tribus de Israel como herencia. El país gozó de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que hemos escuchado en el capítulo 10 y en el capítulo 11 es la conquista de Josué ante el territorio, la tierra prometida que Dios había pactado con Moisés, así lo repite varias veces. Esto no como algo muy catastrófico en su momento, recordando que estamos en la historia de la salvación y que esos pueblos pues solamente había una forma de conquistarlos y simplemente Dios dispuso ese momento. Hoy estamos en contra de cualquier aniquilamiento, de cualquier exterminio. Ahora hay que pensar el exterminio del pecado. Había que pensar en el exterminio de las malas costumbres. Hablar del exterminio que hay a veces en nuestro corazón hacia aquellas cosas que nos desagradan y a veces hasta lo que pensamos mal. Meditemos un poco la palabra de Dios acerca de qué tanto está mi corazón para exterminar y qué tanto está para amar. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Josué, pasemos al Salmo 128. Canto de peregrinación. Dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerá del trabajo de sus manos. Será afortunado y feliz. Tu esposa será como una vid fecunda dentro de tu casa. Tus hijos como brote de olivo en torno a tu mesa. Así será bendecido al hombre que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Oración final. Señor, hoy queremos que tu corazón y nuestro corazón estén en completa comunión. ¿Para qué? Para que podamos vivir tu misericordia, podamos conocer tus designios y sobre todo, podamos ver los grandes frutos que haces en nosotros al cumplir nosotros los mandamientos que nos has dado. Permítenos asociarnos siempre a tu obra salvadora y que, a ejemplo de Jesús, que sabe escuchar tu palabra y sobre todo que va a hacer y hace tu voluntad, provoca en nosotros tener esa misma actitud y así que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra de Dios. Pidamos que el Señor siempre nos siga ayudando a perseverar y sobre todo estar en comunión. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.